Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando hacemos el evangelismo personal, cuando le hablamos a alguien de Cristo, muchas personas contestan y le hablan usted me habla, usted es hermanito, usted me está hablando de Cristo, de su religión. No me hable de eso. Yo conozco a hermanitos que son hipócritas, que van a la iglesia los domingos y que hablan de Dios, van con sus Biblias y son hipócritas. Y a veces les pregunto, ¿y por qué les llama hipócritas? Porque son malos vecinos, son malos compañeros. Le digo, esa es su versión. ¿Por qué son malos vecinos? ¿Por qué son malos compañeros? ¿Por qué? Bueno, inventan mil excusas para decir que los cristianos evangélicos somos hipócritas. Y lo dicen así. Debo reconocer que a veces conocen a alguien que les da la razón por su manera de ser. Sí, es la iglesia. ¿No? En la iglesia hay hipócritas. Bueno, hermanos en la fe, recordemos algo. El Señor Jesucristo escogió 12. De los 12, uno fue hipócrita. Uno fue hipócrita. Y como me decía un misionero, un hermano hace muchos años, si en 12 hay uno, en 24 hay dos, pues dice. Así me decía. En 24 hay dos, así que imagínate. En 48 hay 4, o sea, por lo menos. Sí, la iglesia del Señor tiene las puertas abiertas para que la gente escuche la palabra de Dios, escuche su palabra. Pero el creyente siempre está buscando lo mejor en el Señor. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que finge o actúa para lograr acaparar la atención, para lograr acaparar atención, simpatía o algún logro personal. Por ejemplo, si en una oficina hay 8 personas, más un jefe, hay alguien que siempre quiere quedar bien con el jefe, siempre quiere quedar bien. Y para eso, ¿no? Cuando llegue el jefe, lo adula, lo alaba, lo exalta, lo exalta. Pero cuando está con sus compañeros, habla mal de su jefe. Habla mal de su jefe. Y cuando una persona es así, no solamente que le habla mal de su jefe, sino que cuando usted está de espalda, habla mal de usted también. Sí, es así. El hipócrita es así. Pero mis amigos, el hipócrita tiene en su corazón una necesidad espiritual que debe ser atendida. El creyente, el Hijo de Dios, debe ser una persona siempre sincera. Miren, en Romanos capítulo 12, el verso 9 nos dice, así nos dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El creyente debe ser una persona sincera. Sí, sincera. Una persona que no tenga temor de decir las cosas. Temor. El problema es que a veces, como cristianos, queriendo ser sinceros, decimos las cosas de manera hiriente, querer hacerle daño a alguien. Sí, y decimos, es que tú eres así, es que tú eres así, es que tú eres aquello. Y hermanos, herimos a las personas.
Por eso dice aquí, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si usted tiene el amor del Señor, el amor de Cristo, cuando sea sincero, y debemos ser siempre sinceros, las cosas hay que decirlas. Hay que decirlas. Hace unos meses tuve una reunión con un grupo de hermanos en la fe. Y dentro del grupo de hermanos en la fe, había hermanos que, yo digo hermanos entre comillas, ¿no? El Señor los juzgue, que se autodenominaban apóstoles, apóstolas, profetas, pastoras, se autodenominaban así. Entonces, cuando yo les decía simplemente hermanos, se enojaban. Una hermana me dijo, llámeme pastora. Le digo, yo no puedo llamarla pastora. O sea, dice, pero si yo soy apóstol, ¿de dónde? Yo quiero que ustedes me señalen en la escritura, ¿no? Porque si ustedes me señalan en la escritura que eso existe, yo tengo que reconocer o tendré que reconocer que estoy equivocado. Pero ¿dónde en la palabra de Dios se nos habla de pastoras? Ah, es que Débora, no. Estamos hablando del nuevo pacto. Y Débora fue una pastora. Cuidado. Pero bueno, tienen su interpretación de la que no comparto. En el Nuevo Testamento no hay nada, a pesar de que algunos tratan de ahorcar la Biblia para que la Biblia diga lo que no dice. No, bueno, yo respeto, pero el hecho de decir las cosas que no estoy de acuerdo, a algunos le enojó. Un hermano me llama aparte y me dice, pastor, no es políticamente correcto decir eso aquí. Le digo, hermano, si ser políticamente correcto es ser hipócrita, no quiero ser políticamente correcto. No está en la palabra. No enseña eso la palabra. Ser sincero, hermanos, porque de lo contrario sería un hipócrita. Por eso dice aquí, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hay personas que necesitan que seamos sinceros. El creyente debe ser conocido como eso, como una persona sincera, pero sin odio, sin rencor, sin rencilla. Sincera, amando a las personas. El hipócrita no ama a las personas. Siempre quiere quedar bien con los demás. Siempre quieren que hablen bien de ellos. Y mis hermanos, no debe ser esa nuestra posición. Nuestra posición es decir siempre la verdad y ser sinceros en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Sí. Hay personas que necesitan ser atendidas por usted y por mí. Que necesitan escuchar la palabra de Dios para que se quiten esa máscara de hipocresía. Porque el hipócrita sufre. ¿Conoce usted un hipócrita en la iglesia? Alguien así necesita ayuda. Miren, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, leo los versos 1 al 3. Así nos dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, desechando toda malicia, engaño e hipocresía y envidias. Sí, tengo un amigo. Sí, además de que es mi hermano, es un amigo en Cristo. Y él durante mucho tiempo fingía y hablaba de cosas de las cuales él no era. Hablaba de cosas así, hasta que recuerdo en un culto de oración. Nos tocó orar juntos. Y cuando me pidió por qué orar, sentía que lo que él pedía eran cosas vacías. Y le dije, hermano, dime la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué hay en tu corazón?
yo siento que algo te pasa. Entonces él se sinceró y me dice, todo lo que yo digo no es verdad. Siento esto, siento aquello. Le digo, sí, ante los demás. Siempre andas hablando de que eres esto o aquello, pero no lo soy, me decía, no lo soy. No quiero ser así. No quiero andar fingiendo, no quiero ser hipócrita. Bueno, no les digo más, pero terminó el culto de oración y nosotros seguíamos conversando. Y él derramó y sacó todo lo que había en su corazón hasta que el Señor lo liberó. Vació todo. Oramos al Señor. Oramos. Hablamos con el Señor. Y el Señor lo perdonó. Se volvió a Cristo, mis hermanos. Hace muchos años que no nos vemos físicamente, porque Él vive en España ahora. Pero es un amigo a quien estimo, a quien quiero mucho. Pero Él andaba en la hipocresía. Tenía ese camino de andar queriendo quedar bien con los demás, que los demás hablen bien de Él. Pero Dios tocó su corazón y se liberó de la hipocresía. Por eso, mis hermanos y amigos, cuando hay o conocemos a un hipócrita, ese hipócrita necesita ser atendido. Necesita ser atendido. Pero pastor, ¿cómo conocemos a un hipócrita? Bueno, hay una señal inequívoca de un hipócrita. Y en Mateo, capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesucristo nos da una precisa señal o señal precisa de una persona hipócrita. Capítulo 7, verso 5. O mejor veamos del verso 3 al 6 para tomar la idea completa, que entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir. Cómo identificar a un hipócrita. Dice Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Señal de un hipócrita es aquel que siempre se anda fijando en el pecado de los demás. Porque cuando él señala el pecado de los demás, es porque quiere desviar la mirada de él o de ella para que no lo vean a él o a ella la clase de persona que es. Así los clasificó el Señor. Mis hermanos, el Señor prohíbe que si vemos un hermano o una hermana que necesita ayuda, necesita que se lo ayude diciendo, hermano, estás haciendo mal, estás haciendo daño, debemos hacerlo, pero en el amor de Jesucristo, porque el hipócrita no busca que la persona sea restaurada, busca que la persona sea señalada y pisoteada. ¿Se acuerdan? Aquella mujer a quien le querían tirar piedra, y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos ellos querían tirar la piedra, pero todos eran hipócritas. Eran religiosos nada más. Ninguno de ellos hablaba de restaurar, de ayudar a la mujer. Acá estos fariseos actuaban igual, siempre actúan igual, siempre. Un hipócrita es aquel que anda señalando el pecado de otro y no mirándose al espejo su pecado. Por eso el Señor dice, saca primero la viga que hay en tu ojo y entonces podrás sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano. Sí, hermanos, sí. Tengamos cuidado de que no seamos usted y yo, que no seamos nosotros los hipócritas. Cuidado, actuamos con hipocresía, porque hermanos en la fe,
usted y yo necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. En algún momento flaqueamos o estamos por caer o resbalar. Y siempre la ayuda de un hermano o de una hermana en Cristo siempre es oportuna para ayudarnos a no caer o ayudarnos a levantar. Por eso no caigamos en la hipocresía de querer señalar a otros para pisotearlos. No, mis hermanos, el hipócrita hace eso. El hipócrita hace eso. Pero recuerden, el hipócrita necesita ayuda espiritual, necesita ser ayudado, necesita ser confrontado. Sí. La iglesia del Señor no es, escúcheme bien, no es un lugar donde hay perfectos. No somos perfectos. La iglesia del Señor no lo es. Somos personas imperfectas que han sido perdonados por la gracia de Dios. Y al mismo tiempo que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, vivimos en comunidad para auxiliar a aquel que se cae o está por caerse. No para señalar, sino para levantar. Esa es la iglesia de Dios. Sí, hermanos en la fe, somos la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo, lo principal es el amor para bendecir, para ayudar, y no el rencor para señalar. Por eso, hermanos en la fe, en la iglesia del Señor, si conocemos a alguien que actúa hipócritamente, oremos por él o por ella y tratemos de ayudarlo o ayudarla a levantarse. Ellos necesitan ayuda, así como nosotros la necesitaremos mañana. Por eso, mis hermanos, no caigamos en hipocresía. Aborreced el mal, seguid lo bueno, dice Romanos 12:9. Y aborrecer el mal es aborrecer la hipocresía, empezando desde nosotros mismos. Acuérdese, hermano, estamos para bendecir, estamos para ayudar, no para condenar. Cristo vino al mundo a salvar, no a condenar. Y en la iglesia del Señor, eso se debe notar. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.